Emplegatos, emplegatas, muchas gracias. Vamos a continuar la segunda sesión relacionada con la lengua aragonesa. La pasada sesión la dedicamos sobre todo a la educación, aspectos muy interesantes de la educación, de los niños y de los jóvenes estudiantes. Y hoy vamos a hablar ya más en términos de situación de futuro del aragonés, también la política lingüística que se ha realizado. Y lo vamos a hacer de la mano de otro joven prometedor, no prometedor, realidad investigadora, que es Alejandro Pardos, al que voy a pasar a presentarle agradeciéndole su presencia. Hace unos días tan solo presentaban un libro en la Diputación Provincial, aquí con varios de los protagonistas del libro presentes, el diputado de Archivos y Bibliotecas y el exdirector general de Política Lingüística, un libro basado precisamente en el trabajo de campo de las encuestas, de más de 1000 encuestas realizadas, y él fue el responsable precisamente de ese trabajo de campo, de ese trabajo que ha publicado las prensas universitarias de Zaragoza. Bueno, pues Alejandro Pardos, graduado en Lenguas Modernas por la Universidad de Zaragoza, doble máster internacional en Dirección y Planificación del Turismo, diploma de especialización en Filología Aragonesa, del que hemos hablado aquí en varias ocasiones. La directora era Iris Campos, que fue la ponente de la sesión anterior. Actualmente doctorando en el programa de doctorado en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales de la Universidad de Zaragoza. Su pasión se debate entre la filología y la sociolingüística. Autor de numerosos artículos monográficos sobre el aragonés, ha participado también en proyectos de I+D+I tan relevantes como el TAN-IB, traducción automática neuronal para las lenguas de la península ibérica, que explora las técnicas más efectivas para entrenar sistemas de traducción automática basados en redes neuronales, un tipo de inteligencia artificial aplicadas a 7 lenguas románicas de la península ibérica: el español, el portugués, catalán, gallego, asturiano, aragonés y aranés. Además, ha participado, como es lógico, en numerosos congresos nacionales e internacionales, publicado distintos artículos y encargado de este trabajo de campo que comentaba el que se presentó recientemente en la Diputación Provincial, el estudio sociolingüístico del aragonés, en el que realizó más de 1000 encuestas de usos lingüísticos para todo el Alto Aragón. Además de todo esto, por si alguien lo conoce en otra faceta, es un famoso disc jockey aragonés, que los jóvenes lo conocen más por esta faceta que por la investigadora, pero para nosotros las dos son muy importantes, pero hoy está aquí en calidad de la primera. Así que, sin más, Alex, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí con todos esta tarde. Encantado. Mi nombre es Alejandro y voy a tratar de resumir en menos de una hora, porque es lo que tenemos, ¿no? Algo menos de una hora, lo que constituye mi realidad del día a día, que es investigar y difundir cómo es, cómo ha sido y cómo puede ser en un futuro la política lingüística en Aragón. ¿Por qué? Porque estoy realizando actualmente mi tesis doctoral en evaluación de las políticas públicas y sociales, concretamente en el campo de la política lingüística. Entonces es trasladar aquí en este pequeño coloquio tan agradable que hemos formado, pues eso, mi principal objeto de estudio en el día a día. Es algo muy importante y también muy desconocido, porque la política lingüística, ¿qué nos suena esto? Cuando escuchas política lingüística parece que ya estás hablando de politizar la lengua, parece que estás hablando, entran esos miedos, ¿no? De comunidades autónomas, por ahí, entes abstractos que atormentan nuestras conciencias ciudadanas, es algo como muy tabú. Entonces, bueno, vamos a normalizarlo, vamos a afrontarlo, vamos a tratarlo desde la raíz y vamos a compartir un poco nuestras experiencias en este sentido. Vamos a hablar en primer lugar de la política lingüística como una política pública. Para mí este es el mayor camino hacia la normalización de la política lingüística. Es una política pública más. ¿Qué se entiende por política pública? Podemos decir que es la forma, el modo por el cual un gobierno, ya sea local, comarcal, provincial, autonómico, estatal, supraestatal, aborda un asunto público. Yo os pregunto, ¿la lengua es un asunto público? Sí, desde luego. Entonces, ese gobierno pone en marcha una serie de políticas a través de leyes, reglamentos, decisiones, acuerdos, acciones concretas que afectan directamente a la sociedad. Es decir, la política lingüística también nos afecta directamente.
tiene 4 fases y esto es muy importante porque terminaremos cerrando el coloquio con una especie de reflexión. ¿Creéis que si no evaluamos aquello que se hace tiene algún sentido? Desde lo público, desde unas fuentes de financiación que vienen de nuestros impuestos, que vienen de nuestro esfuerzo, que nos afectan a nosotros. Si no planificamos en un primer momento y no comprobamos si funciona al final, ¿tiene sentido? No, porque entonces estaremos andando dando palos de ciego. Es decir, hay que comprobar si lo que hacemos en primer lugar está bien fundado, en segundo lugar, cómo lo estamos desarrollando y luego, por último, comprobar si lo que hemos aplicado, si lo que hemos llevado a cabo, funciona o le falta algo todavía, ¿vale? Entonces, estas son las fases que podemos decir que tiene cualquier política pública, también aplicable a la política lingüística. Se identifica un problema, se diseña una respuesta, se pone en marcha el mecanismo y, por último, se comprueba si funciona. Como os decía, la política lingüística se asemeja a cualquier otro tipo de política pública, desde construir una autovía hasta planificar la sanidad en una autonomía o, por ejemplo, desarrollar una política de parques y jardines en una ciudad. Quizá esto os parezca más fácil porque es más tangible, ¿verdad? Se ve, tiene como un resultado práctico. Si yo me pongo a, por ejemplo, a poner flores, ahora que está muy de moda, enseguida los ciudadanos lo van a reconocer, ¿no? Pero a lo mejor si me pongo a luchar porque una pobre persona de Ansó recoja su patrimonio lingüístico y pueda ser heredado por las futuras generaciones, igual no es tan tangible, ¿no? Por eso hago estas pequeñas referencias. ¿Por qué podemos decir que una lengua requiere esa intervención pública? Vamos a ir al caso de las lenguas de Aragón. Por ejemplo, el aragonés, no sé si lo sabéis, me imagino que sí, es un bien cultural que está seriamente amenazado. Y no lo digo yo, un pobre muchacho aburrido de 26 años, lo dice la UNESCO. El aragonés es la lengua románica en mayor peligro de extinción ahora mismo. Entonces, yendo más allá de lo puramente patrimonial, de lo puramente sentimental, hay una obligación jurídica. El Estatuto de Autonomía, la Constitución, en cierto modo, ahora matizaremos, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, obligan a proteger las lenguas, en este caso de Aragón. También por principios de equidad ciudadana. Como dice el autor López Susín, a quien tenemos aquí presente, en el caso de las lenguas de Aragón se produce una doble discriminación, porque no están reconocidas como lenguas oficiales en el propio estatuto y tampoco en la Constitución. Es decir, estamos minorizadas dentro de la minorización. No tenemos carácter de cooficialidad ni siquiera dentro de nuestro propio estatuto, por lo cual se produce esa doble discriminación. Y por último, la sostenibilidad cultural y económica. Por aquí está Bebardo, no sé dónde está, se ha marchado. A él le interesa mucho también el tema de la sostenibilidad, de la economía lingüística y demás. ¿Qué precio podríamos decir que tiene perder una lengua? ¿Alguien me pone una cantidad encima de la mesa? ¿Qué precio tiene perder una lengua? ¿De qué manera se puede degradar, por ejemplo, un valle pirenaico o el Matarraña si pierde ese patrimonio lingüístico, si pierde sus topónimos? ¿Cómo diríamos que vamos a un Ibón si no podemos decir Ibón, porque Ibón es aragonés? Son esas un poco las preguntas de partida que podemos hacer. Entonces, dicho esto, viene la pregunta incómoda. ¿Regular una lengua es politizarla? Podéis sacar vuestras conclusiones. Y ahora yo pregunto, ¿no actuar también es politizar una lengua? Claro, muchas veces se juzga, ¿no? Es que comentar el aragonés, comentar el catalán es politizarlo, es instrumentalizarlo. Y no hacer nada, dejarlo morir. Dejamos ahí un poco las conciencias dando vueltas y luego responderemos a esta pregunta. Yo creo que la cuestión, sea cual sea la respuesta, no es si regulamos o no, sino qué futuro queremos crear, en este caso como aragoneses y aragonesas. Vamos a hacer una breve introducción a la política lingüística en Aragón también desde una perspectiva histórica, porque no podemos limitarnos simplemente a la llegada del estatuto, a la llegada de la autonomía e incluso a la creación de la Dirección General de Política Lingüística. La política lingüística ha estado presente en Aragón desde un inicio. Por ejemplo, si nos centramos en las ordenanzas de Huesca, que las encontramos en el 1349, hay un texto que dice: Item nul corredor non sia usado
que faga mercaduría ninguna, que compre ni venda entre ningunas personas, fablando en algarabía, ni en abraic, ni en vascuence. Traducido pone, ningún corredor no sea usado, o sea, no tenga el hábito de que haga mercaduría, de que intercambie, ni compra ni venda entre ningunas personas, hablando en algarabía, que es árabe, en hebreo, abraico, ni en vascuence. O sea, en el zoco de Huesca, en el mercado de Huesca, en esta época ya se regulaba el uso de las lenguas. Mucha gente ha aprovechado esto, sobre todo los navarristas, los vasquistas, para decir, no, es que en Huesca en aquella época se hablaba euskera. Bueno, no lo sabemos, probablemente algo habría por el Pirineo, pero lo más probable es que se prohibiera utilizar otras lenguas diferentes del aragonés. ¿Para qué? Para que no le timaran a la gente. Entonces, aquí ya vemos una política lingüística, ¿no? No permito utilizar el árabe, no permito utilizar el hebreo, no permito utilizar el vascuence, el euskera. Otro ejemplo, Cartas persas, Lettres persanes de Montesquieu, lo conocéis, ¿no? Una mítica obra de la literatura universal. Llegado un momento, el propio Montesquieu dice, me parece que se apocan las cabezas de los mayores ingenios cuando están reunidos y que donde hay más sabios juntos hay menos sabiduría. Las grandes corporaciones muestran tanto apego a las menudencias y a los estilos fútiles que descuidan las cosas esenciales. He oído decir que, habiendo convocado un rey de Aragón los estados de Aragón y Cataluña, se gastaron las primeras sesiones en decidir en qué lengua se había de poner lo que se proveyese. O sea, en las Cortes se gastaron las primeras sesiones simplemente para decidir si se hacían en aragonés o en catalán. Por cierto, si tenéis algún amigo todavía de estos incrédulos que no creen en el aragonés, que el aragonés son los padres, le podéis decir que Montesquieu ya lo recogía en las cartas persas, ¿no? Dice, fue muy violenta la contienda y 1000 veces se habrían separado los estados si no hubiesen imaginado una salida, que fue que la pregunta se pusiese en lengua catalana y la respuesta se haría en aragonés. ¿Veis? Aquí hay una autorregulación que utilizamos cuando tenemos que hablar. Nuevo ejemplo de política lingüística en Aragón a lo largo de los siglos. ¿Por qué pongo una foto de Joan Fernández de Heredia? Porque por encargo de Pedro IV el Ceremonioso tradujo todas estas obras que tenéis aquí, que son grandes clásicos universales. Bueno, el libro de Marco Polo, la Flor de las Historias de Oriente, el libro de Actualidades, Historia Troyana, y las historias de Orosio, el Cartulario Magno, todo ello traducido al aragonés. El aragonés fue una de las primeras lenguas de traducción de obras del griego clásico, del latín, que antes de llegar al castellano, al italiano, a otras lenguas, fueron traducidas al aragonés. Muchas por mandato real o por iniciativa real. Esto también es un uso de la lengua. También es un incentivo de política lingüística a través de la literatura, en este caso. Por ejemplo, el rey Alfonso V inicia, en este caso, la política de castellanización en la corona de Aragón. Tanto es así que nuestros vecinos catalanes, cuando en 1416 llega y se presenta al Parlamento de Barcelona y empieza a hablar en castellano, llega el obispo de Tarragona y le dice, si vis amaris, ama, que significa, quien desea recibir afecto primero debe estar dispuesto a darlo. Es decir, tú vienes aquí a nuestra casa, te nos pones a hablar en castellano, vamos a hablar en catalán, que es nuestra lengua, que efectivamente rectificó y lo aplicó cuando volvió en 1419. Política lingüística. Para terminar ya, siglos más recientes, 1717, con la llegada de los decretos de nueva planta, nos dicen aquí a los corregidores, pondrá el corregidor el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará providencias más templadas y disimuladas para que se note el efecto sin que se note el cuidado. O sea, esa política nuevamente de introducción del castellano, de imposición. El aragonés se retrotrae nuevamente. También tenemos restricciones en materia artística. En ningún teatro de España se podrán representar, cantar ni bailar piezas que no sean en idioma castellano. ¿Qué daño puede hacer, verdad, una pieza en asturiano? No lo podéis imaginar. Tenemos también durante la regencia de María Cristina, cada maestro o maestra tendrá una sortija de metal advirtiendo que dentro del umbral de la escuela, es decir, en clase, ninguno hable palabra, ojo, palabra, ni decir plebeer, ni pozal, ni laminero, ni nada, que no sea en castellano. So pena, o sea, bajo pena de que oyéndola
aquel que tiene la sortija se la entregará en el momento y el culpable no podrá negarse a recibirla. O sea, fijaos qué manera de etiquetar a un niño en la escuela que se le pasa una palabra en aragonés, ya te marcan. Me recuerda a ciertos fenómenos de discriminación que no quiero recordar ahora mismo. Pero fijaros qué fuerte, ¿no? Ya en aquella época. Entonces, dejando de lado esta perspectiva histórica, creo que es importante para comprender la política lingüística más actual, sobre todo desde la llegada de la autonomía a Aragón, que entendamos brevemente cuál es el marco jurídico. El marco jurídico al final es el espacio que delimita el margen de maniobra que tienen las administraciones para actuar, es decir, delimita y ofrece unas herramientas para que luego tanto políticos como técnicos, asociaciones, etcétera, puedan desarrollar esa política lingüística. Me iría como primer ejemplo a la Constitución de 1978. ¿Por qué? Porque en su artículo 3 dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Habéis fijado que esto es muy tóxico, porque habla de deber y derecho. O sea, deberes, obligaciones, pero también derechos. Es decir, tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Ahí hay una especie de arma de doble filo, ¿no? Hay un deber derecho. De todas formas, ya impone que el castellano es la lengua del Estado. Y ahora se abre de una manera parcial al resto de lenguas del Estado. Dice, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Ya me estaba gustando a mí demasiado la frase, ¿no? ¿Os imagináis que se hubiera quedado ahí? Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues no, pues de acuerdo con sus estatutos. Es decir, la potestad es autonómica. Véase, me lavo las manos, yo te doy tu oportunidad, pero luego tú en tu casa te matas y te organizas con tu gente y ya me dais la respuesta hecha. Perfecto. En tercer lugar, reconoce que la riqueza de las distintas modalidades es un patrimonio cultural que será objeto de protección y respeto. Bueno, como siempre, con un carácter patrimonial. No llega a otorgar ese carácter práctico, ese carácter vehicular de derechos. A continuación, esto, claro, da lugar a diversas interpretaciones. Si yo me quedo con este artículo 2, ¿qué entiendo? ¿Que hay una cooficialidad automáticamente? O sea, ¿la Constitución me está obligando a que yo, gobierno de Aragón, haga el aragonés y el catalán de Aragón oficiales? Hay una escuela de autores que dice que es así, que es una cooficialidad automática, se llama. Es decir, hay un alcance y una aplicación directa de las mismas. Y luego está la escuela de la condicionalidad, la gente que dice que la comunidad autónoma es la que tiene que decidir el estatus. Hay un poco de debate ahí, pero evidentemente sabéis que es la segunda la que se impone. Tenemos también una cierta proyección internacional en cuanto a protección de las lenguas. Tenemos la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Quiero hacer un poquito de interacción. ¿Habéis escuchado hablar de esto? ¿De la Carta Europea de las Lenguas? Bueno, pues es una carta que se ratifica por España en el año 2001, con Aznar en el Congreso. Introduce, por tanto, un estándar internacional, ya trasciende lo puramente autonómico, lo estatal, y adquirimos un compromiso ya de cara a Europa, porque parece que muchas veces en el Estado español, si no nos llaman la atención desde arriba, pues nosotros aquí, bueno, mientras haya paellas y sol y playa, pues estamos bien, ¿no? Pero no, ahora tenemos también una especie de coerción desde arriba y obliga a que los estados firmantes reconozcan esas lenguas como parte de su riqueza cultural, que promuevan su uso y que eliminen toda discriminación negativa. Posteriormente, España tiene que pronunciarse y dice que considera también lenguas regionales o minoritarias tanto a las lenguas oficiales reconocidas en los estatutos como a las no cooficiales. Y hace referencia expresa, si no me equivoco, tanto al aragonés como al catalán de Aragón. Volviendo a casa, desde la perspectiva de estatuto de autonomía, se crea dicha autonomía e incluye en el estatuto, en el artículo 7, que las diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico. ¿Alguien ve por aquí, por favor, el nombre de aragonés o de catalán de Aragón? No, ¿verdad? Que pone diversas modalidades lingüísticas de Aragón.
Yo, por ejemplo, hablo ainzonero. ¿Lo conocíais? Sí. Pues según el estatuto, en aquella época debería gozar de protección como elemento integrante de mi patrimonio, ¿no? O sea, no hay una referencia expresa, vamos a ser claros. Daba miedo, es un tema tabú el tema de mencionar las lenguas en Aragón. No confiere tampoco ninguna facultad al hablante, no otorga derechos lingüísticos ni tampoco establece ningún rango de protección. Posteriormente, vamos a ir agregando, hay una reforma en 1996 que convierte esa protección cultural en materia de derechos de enseñanza y de uso social. Es decir, ya se dice que las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de protección y ahora incluimos, se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes de manera que se establecerá una ley de Cortes de Aragón para zonificar cuáles son los lugares de uso. Nuevo avance. Llega el Estatuto de 2007 y entonces, como es un texto de nueva planta, se reforma y se incluye, en este caso, la formulación más avanzada hasta la fecha, es decir, no se ha realizado ningún cambio más a nivel estatutario desde entonces. Y ya dice, las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas y un valor social de respeto, convivencia e entendimiento, y un poco más explícito. Nuevamente hace referencia a esa futura ley de Cortes que regulará las zonas, que regulará los derechos de utilización y promoverá toda aquella protección, recuperación, etc. Avanzamos, pero sin llegar a pronunciarnos, como siempre, ¿no? Una especie de culebreo, podríamos decir, siempre evitando el ser claro, siempre evitando el reconocimiento pleno de nuestras lenguas. Aquí tenéis un breve resumen de cuáles han sido los tres avances a nivel estatutario. Y hay una pequeña travesía legislativa. En primer lugar, el dictamen de la Comisión Especial de Estudios sobre Política Lingüística de Aragón lo mencionamos como la primera toma de posición formal por parte del Parlamento. Ordena al Gobierno a presentar antes del 31 de diciembre del 97 un primer proyecto de ley de lenguas que delimite dichas zonas, que regule los derechos y que cree esos instrumentos de normalización. En 1999 llega la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés, que es el primer texto legal que nombra, ahora sí, explícitamente al aragonés y al catalán de Aragón. Daros cuenta, desde el 78 y no teníamos los nombres concretos de nuestras lenguas. Ahora sí, el artículo 4, aragonés y catalán de Aragón, son las lenguas y modalidades lingüísticas. Ya no podemos decir que el habla de Brea, el habla de la Almunia o el de Panticosa, no sean esos entes abstractos que hay que proteger. Ahora sí, aragonés y catalán de Aragón. Eleva la lengua al mismo rango de monumentos, archivos, folclore, es decir, las trata como verdaderos bienes culturales, aunque continúa un poco ese carácter más bien cultural, sigue sin darse ese carácter práctico a la lengua. Habilita al gobierno por fin a tomar medidas en materia de subvención, de desarrollo de proyectos, de intervención, etc. Y en una disposición final incluye una referencia de cooficialidad. Ahora sí, se menciona la cooficialidad. Constituye desde entonces una referencia obligada para el resto de leyes que se han ido desarrollando. Por ejemplo, la ley de 2009, que es la más amplia, la experiencia más amplia hasta el momento, la cita para fundamentar sus derechos y la propia contrarreforma, podemos decir, de 2013, la utiliza para justificar esa lógica patrimonial. ¿Vale? Para mencionarlo brevemente, el anteproyecto de ley de lenguas de Aragón, que no llegó nunca a materializarse, a concretarse, era lo que todos habríamos esperado como ley de lenguas, reconocía plenamente el derecho jurídico a las lenguas, establecía un mapa lingüístico detallado con todos los municipios en donde se hablaba aragonés, donde se hablaba catalán, tenía un enfoque de largo alcance, sostenible en el tiempo, y un amplio catálogo de derechos en materia de enseñanza, administración, etc. Si tenéis curiosidad, conocéis a alguien tanto del Alto Aragón como de la zona donde se habla catalán, estos son los municipios que delimitaba ese anteproyecto de ley de lenguas para el aragonés, provincia de Zaragoza, provincia de Huesca, y también para el catalán de Aragón. Como veis, había pues, mucho trabajo detrás y constituía la base de esa ansiada ley de lenguas. Bueno, continuamos y llega la Ley 10/2009 de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón. En este caso, se inspira
en el nuevo estatuto de hace 2 años, de 2007, y tiene también ese espíritu europeísta de la Carta Europea. Representa hasta el momento, como he dicho, la máxima ambición normativa desde antes del retroceso que hubo en 2013. Se reconoce la pluralidad lingüística, se garantiza a los aragoneses el uso de sus lenguas propias, nombra ambas lenguas, permite zonificar, delimitar esas zonas de utilización donde adquirirían ese carácter oficial junto al castellano. Establece todo un catálogo de derechos lingüísticos, establece que habrá 2 academias, una para cada lengua, y un Consejo Superior de las Lenguas de Aragón que coordinaría la política lingüística, ¿vale? Las disposiciones transitorias fijaban hasta 3 años para implantarla, pero ¿qué sucede? No pudo implantarse por completo. En 2011 las elecciones dan una presidencia al Partido Popular en coalición con el PAR, y en junio de 2012 el nuevo gobierno difunde un nuevo anteproyecto de forma que elimina nuevamente la mención de aragonés y catalán, sustituye cooficialidad por autorización de uso y fusiona las academias en un único órgano. Llegamos entonces a 2013. ¿Habéis escuchado hablar de la PAO, la PAPIP? No son islas coreanas, ¿eh? Estamos hablando de las lenguas de Aragón. La PAPIP es el típico, la PAPIP que te hablaba tu abuelo de, pues eso, de Vierge, y el Lapao es el que te hablan en Mequinenza. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Os estáis perdiendo. Pues la PAPIP es como denominó la nueva ley de lenguas a la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica. O sea, yo no hablo aragonés, hablo eso. Cuando vas a socializar, échate un café, no, lo normal. Y si eres de la franja de Aragón, tú hablas lengua aragonesa propia del área oriental. Parece que estamos dando el parte meteorológico, ¿verdad? Cuidado con esta gente cuando se pone creativa, que es muy peligrosa. Entonces, esta ley es una verdadera contrarreforma. En primer lugar, quita, deslegitima a las lenguas, las despoja de su propia denominación, establece estas siglas, unifica académicamente las 2 academias en una futura Academia Aragonesa de la Lengua, no se sabe bien de qué, y reduce drásticamente los derechos. No se puede exigir una atención bilingüe desde la administración y pasa a depender de una viabilidad organizativa, es decir, los ayuntamientos, las comarcas, si podéis, os vamos a dejar que os apañéis, pero no hay ese soporte desde la administración. Bueno, aquí tenéis un breve resumen de lo que se hizo a nivel práctico, yendo a lo material, a las acciones concretas desde la autonomía hasta 2015. Se incluye el catalán en el 85, en el 98 se reconoce el currículo de secundaria, en el 97-98 hay un primer proyecto piloto para incorporar el aragonés en 4 colegios del Alto Aragón, en 2007 se incorpora el aragonés como asignatura optativa en primaria y en la ESO, anteproyecto de ley de lenguas, surgen algunas revistas con ayudas editoriales del Gobierno de Aragón, Temps de Franja, Arredol, surgen los premios de Sire Lombardea, Arnal Cabero, algunos premios literarios, algunas ayudas también a emisiones radiofónicas, por ejemplo Radio Fraga, también algunas radios comarcales del Pirineo utilizan el aragonés, y el Nomenclátor Geográfico de Aragón publica los primeros topónimos oficiales bilingües. Por ejemplo, tenemos el caso de Mequinenza, que se suma a utilizar esa doble forma. Bueno, habéis visto que el trabajo de, ¿cuántos son? ¿20 años más? 30 años me cabe en una diapositiva. Algo, ¿no? Que da mucho que reflexionar. Conclusión, ¿cómo ha ido la política lingüística en Aragón hasta 2015 con la llegada de la DGPL? Yo si se lo tuviera que explicar a mi abuela le diría, a salticos, ya. Es decir, 2 para adelante, 1 para atrás, 1 para el lado de repente. Sí, así es. Entonces, avanza con gran dificultad. Hay un miedo innato a reconocer, bueno, un miedo, no una reticencia, yo creo que es clara a reconocer y apoyar nuestras lenguas. Cada mayoría parlamentaria reescribe los derechos como si se tratara de un borrador de Word y hace que cada programa dependa de una voluntad política aleatoria y de un presupuesto anual totalmente vulnerable. Entonces llegamos a 2015 con la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón. ¿Cuál es el contexto que envuelve esta creación? Llegamos a julio de 2015, hay un decreto de reestructuración del primer gobierno PSOE-Junta tras la legislatura 2011-2015
y se establecen también como respuesta a esa contrarreforma lingüística que hubo en 2013. ¿Hay un motivo político detrás? Sí, dar continuidad técnica y blindar, por fin, ese despliegue que se había hecho hasta el momento en materia de leyes. También se quiere alejar lo que es la planificación, el trabajo técnico de los vaivenes partidistas, es decir, aragonés y catalán de Aragón sí, independientemente del signo, independientemente de la circunstancia que haya. Queda integrada de esta manera en el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. ¿Y qué ocurre? Pues que también tiene una estructura técnica y administrativa bastante limitada, además de su presupuesto. Aquí podéis observar, este es el decálogo programático, es decir, los 10 objetivos con los que partió la DGPL. Materia legal, de difusión y dignificación, coordinación municipal, comarcal, provincial, etcétera, contar con autoridades científicas, garantizar la enseñanza, trabajar la toponimia, aumentar la presencia en medios de comunicación, generar el uso social y establecer una proyección socioeconómica clara, es decir, fomentar su uso en deporte, comercio, cultura, turismo, etc. En este tiempo de trabajo en casa con el doctorado me he dedicado a categorizar, he resumido, he recopilado todas las acciones que se hicieron entre 2015 y 2023, que fue el periodo en el que la Dirección General se mantuvo activa, y traté de categorizar, es decir, de establecer categorías por parcelas de acción en las que actuó la DGPL. Se preocupó, por tanto, en desarrollar el marco normativo y legal, la colaboración institucional, convenios con empresas y sector privado, difusión y promoción, educación, investigación, publicaciones y producción literaria, tecnologías de la información y comunicación, Internet, subvenciones y ayudas y toponimia. Como primer análisis de acciones, siendo muy breve, voy a citaros las acciones más relevantes que se llevaron a cabo, si tuvieron continuidad o no. Vamos a dar unos pequeños datos y algunos ejemplos concretos, ¿vale? Por ejemplo, en materia legislativa, ¿cuál es la importancia? Legitima institucionalmente a las lenguas de Aragón, da continuidad a las políticas y tiene un efecto transversal. Lo que digo, si no hay un origen normativo, legal, si las leyes no amparan el uso de las lenguas, todo el resto se desmorona. Entonces, esto es lo fundamental. Se modificaron artículos, se establecieron certificaciones para el marco común europeo de referencia para las lenguas, es decir, el aragonés a día de hoy cuenta con un B1, B2, como puede tener el francés, como puede tener el catalán, como puede tener el inglés. Se crea la Academia Aragonesa de la Lengua y se publican entre 2018 y 2023 84 disposiciones administrativas en forma de decretos, órdenes y resoluciones. 84. Antes habéis visto que nos caía prácticamente todo en una diapositiva. 84. En el plano de colaboración interinstitucional, bueno, ¿esto qué permite? Optimizar recursos, ampliar el alcance. La DGPL se coordina con comarcas, se coordina con ayuntamientos, con otras comunidades autónomas para canalizar recursos, para unir fuerzas, para ser más efectivos. Por ejemplo, unas medidas que hubo, la creación de la Cátedra Joan Fernández de Heredia, convenio con la Universidad de Zaragoza. Hubo acuerdos con ayuntamientos, comarcas y asociaciones. Incluso entramos en un programa POCTEFA, Linguatec y foros de la Unión Europea. El aragonés y el catalán de Aragón con presencia en organismos internacionales. Por ejemplo, en 2022, la Dirección General consiguió que el aragonés se incorporara a la web de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, la Communauté de Travail de Pyrénées, en su web institucional y en la estrategia pirenaica. O sea, estamos hablando del futuro del Pirineo en su lengua. Es verdaderamente importante. Y todo esto fruto de la colaboración interinstitucional. También con el sector privado, muy importante. Yo siempre digo, no todos podemos ser funcionarios, también ¿no? Hay que apoyar también el desarrollo de la lengua desde el sector privado, con sindicatos también, con empresas, promoción de festivales culturales, en el deporte, en el turismo. Se crea el programa Agora por l'Aragonès en 2017. Hay coproducciones editoriales con Gara de Edicions, con Brames, con otras diferentes editoriales. Para daros un dato, se establecen 9 convenios en solamente un año, con patronales, sindicatos, ONGs, empresas, plena inclusión,
etcétera, para introducir sobre todo el aragonés en sus webs y en sus campañas sectoriales. Como difusión se crea la feria, la feria Agora por el Aragonés, se establecen las campañas del Día de la Lengua Materna, por ejemplo, cada año congregaba más de 150 actividades impulsadas por distintas entidades en 60 localidades de todo el territorio, que supone el mayor despliegue simultáneo de aragonés y catalán de Aragón en la calle. En materia de educación se establecen los currículos oficiales desde 2016, se amplía la oferta en educación de adultos en las instrucciones de 2020-2022, se establecen cursos docentes con el Instituto Aragonés de Administración Pública, con UNIZAR, se establecen los programas Lucía Dueso, Jesús Moncada, se establece la certificación, como os decía, del B1, del B2, del C1, etc. Y para que lo veáis en datos, el alumnado de aragonés en la enseñanza reglada creció de 854 a 1.306 estudiantes entre el 16 y 17 y el 2022-2023, lo que supone un aumento del 53%, mientras la plantilla docente pasó de 13 a 18 maestros y se consolidaron varios programas. Aquí tenéis algo muy ilustrativo, aparece en el manual de buenas prácticas que está descargable. Tenéis toda una zonificación, podéis hacer fotos. El año en el que se incorpora a las escuelas, desde el 97 hasta el 22, las zonas, los lugares y los propios colegios e institutos. ¿Vale? También en materia de investigación, ¿por qué es importante fomentar la investigación desde la política lingüística? Lo primero, porque supone una base empírica para tomar decisiones. El propio gobierno tiene que consultar a expertos si lo que está haciendo lo está haciendo bien. Tiene que detectar cuáles son las necesidades. Hay que salir a la calle. Hay que ver qué necesita la gente para aprender ese aragonés, ese catalán de Aragón. Entonces, a través de la cátedra, principalmente a través de la cátedra Joan Fernández de Heredia, se establecen estudios, hay formación docente, se realizan encuestas y trabajos de campo y se publican también informes y monografías. También en materia literaria, muy importante también la labor que hizo la DGPL en materia de Internet, tecnologías y presencia de materiales audiovisuales en la web. Esto que permite adaptación de las lenguas a la vida digital. Si el aragonés, el catalán de Aragón no se adaptan a la vida digital, están condenadas a la desaparición. Estamos en la era tecnológica, en la era del clic. Se crea el aragonario, el cataragonario, traduce la web, la propia web de Lenguas de Aragón, que ha alcanzado, bueno, ¿cuánto me habías dicho, Nacho, que se me había olvidado? 35 millones de visitas. Verdaderamente potente. Y sobre todo también todo lo que se llevó a cabo con la digitalización a través del POCTEFA Linguatec. También en materia de subvenciones y ayudas, subvenciones competitivas dedicadas a entidades locales, a ONGs, nominativas en este caso para comarcas y diputaciones, ayudas a la formación docente. Solamente pasaron de 20.000 euros que estaban en 2016 a 40.500 en 2018, mientras que las entidades locales crecieron hasta 40.000 aquel año. Para terminar, materia de toponimia. La comisión asesora que se creó en 2016 revisó y normalizó varios miles, ojo, revisar y normalizar varios miles de topónimos en más de 30 sesiones plenarias. Evidentemente, esto sin respaldo de la administración es imposible. La toponimia también se degenera, se pierde, se castellaniza, incluso se sustituye sin ningún criterio. Ahora está sucediendo, están sustituyendo topónimos por nombres de generales, por nombres, bueno, cuando eso ha tenido un nombre tradicional toda la vida. Entonces, siendo breves, ¿cuál es mi primer análisis crítico? Diría que sobre todo el trabajo de la DGPL ha sido coherente. ¿Coherente por qué? Recordad el ciclo inicial del que estábamos hablando. Se identifica el problema, se establece un marco de actuación, se ejecuta y después se revisa. Entonces, en el momento en que los objetivos coinciden con las acciones tomadas, podemos hablar de que hay una coherencia con la estrategia establecida. Es decir, las 10 líneas que hablábamos en el primer momento se alinean con las 10 categorías y con las acciones desarrolladas, por lo cual es coherente.
En segundo lugar, hay una continuidad temporal. Es muy importante desde la perspectiva pública que las acciones tengan una continuidad en el tiempo. En algún momento dado se pueden realizar campañas, se pueden realizar acciones que tengan una manifestación puntual, pero lo más importante es que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los programas educativos se han mantenido. Eso quiere decir que ha habido un cierto éxito, que la sociedad lo ha respaldado y está viendo resultados, ¿no? Y por último, la consolidación. Crecen plazas docentes, crece el número de alumnos, crecen las publicaciones, nunca se había publicado tanto como durante este periodo, crecen los premios literarios, las actividades de difusión, los proyectos digitales, por lo cual podemos hablar de éxito. ¿Qué conclusiones tenemos? Una base legal sólida, una buena red de contactos institucionales, acción en todos los campos, educación, cultura, investigación, hay una repetición, se refuerzan los indicadores. ¿Cuál sería qué sería lo más deseable de cara al futuro? Poder expandir estas acciones a otros lugares, a otros ámbitos de uso, sobre todo en el mundo urbano. Como sabéis, la realidad de Aragón cada vez es más urbana, menos rural. Poder profundizar todavía más en la integración digital y también en los medios de comunicación. Pero que sepáis, quiero que miréis por favor un momentito a la pantalla, todo esto de lo que estoy hablando se hizo con aproximadamente 20 céntimos de inversión por aragonés por año. O sea, lo que dicen de que en Murcia con una gota de agua hay un huerto, ¿no? Pues en Aragón con 20 céntimos hacemos política lingüística, se podría decir. O sea, recursos verdaderamente limitados. ¿Por qué se produce el fin de la DGPL? No voy a entrar en polémicas, pero es fruto de un nuevo acuerdo de gobernabilidad. Hay que reconocer que igual que entró por un acuerdo de gobernabilidad, aunque quería quedarse de manera imparcial para trabajar, ¿no?, en materia de política lingüística a lo largo del tiempo, desaparece por un nuevo acuerdo, en este caso de PP Vox, con el apoyo del PAR en la investidura. Este acuerdo, en el punto 17, incluía la promesa explícita de hay gobierno si eliminamos la Dirección General de Política Lingüística y se revisa toda la normativa derivada de la Ley 3/2013. 10 días después, este acuerdo se concreta, se materializa y se trasladan, porque hasta ahora, la verdad que, bueno, tenemos aquí personas de la Dirección General de Patrimonio, estas tareas, estas competencias se trasladan a la Dirección General de Patrimonio, es decir, la política lingüística se deshace, se patrimonializa, vuelve a tratarse como algo puramente cultural. Y que sepáis que nos llamaron la atención desde Europa. La Carta Europea de las Lenguas Regionales pidió información al Estado acerca de esta medida, preocupada por ser un posible retroceso en la protección efectiva de las lenguas de Aragón. Ya veis, un simple cambio de coalición es el precio para interrumpir, incluso revertir años de trabajo imparcial, continuado en la normalización de ambas lenguas. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Bueno, lo que decíamos, volvemos al principio, hay que cerrar este ciclo, hay que evaluar las políticas, se ha identificado un problema, se ha trabajado, ahora toca decir si está bien hecho o no. Entonces, esto es lo que estoy trabajando en mi proyecto de tesis doctoral. Utilizamos un marco teórico de referencia en el que defendemos que la política lingüística no solamente se puede medir por un número de hablantes. O sea, el éxito de una política lingüística no puede depender de que a día de hoy se hable más aragonés que hace 5 años. ¿Por qué? Porque hay otras realidades abismales, como es la demográfica, que arrasan. Entonces, ¿qué permite saber si la política se ha hecho bien o mal también? Si la gente realiza un uso efectivo, real, en su día a día cotidiano de las lenguas. Por ejemplo, aunque cada vez lo hable menos gente en mi pueblo, yo lo mantengo en mis círculos privados, lo mantengo cuando voy a hablar con la administración, lo mantengo cuando hablo en el mercado. ¿Qué prestigio tiene la lengua? Si creemos todavía que el aragonés es una lengua vasta, que el catalán de Aragón es chapurreado, ¿qué prestigio tiene, no? ¿Cuál es un poco la imagen social de la lengua? ¿Cuáles son las actitudes que tiene la sociedad hacia esa lengua? Y por último, la visibilidad, la presencia. Si el aragonés se ve, si el catalán se ve en rótulos, en la televisión, en el periódico, en la prensa, si la gente sabe que está ahí. Esos son otras variables para medir el éxito de estas políticas. Entonces, ¿cuáles son los primeros hallazgos? Creemos que en materia cuantitativa, o sea, esto es científico, ha habido un despegue digital brutal,
con un uso de herramientas lingüísticas que se multiplica, sobre todo desde el 19 al 23. Por ejemplo, el portal Vivirá, que es Biblioteca Virtual del Aragonés, dobla las consultas cada curso. En educación, los centros con programa de lengua propia presentan un uso espontáneo del aragonés 6 puntos superior. Crece el prestigio, lo confirman las entrevistas realizadas hasta ahora, aunque se revelan límites estructurales importantes. Lo que decimos, un presupuesto que nunca superó el 0,02 del presupuesto autonómico total. 0,02. Eso sí, en un alarde de agonía, antes de morir, la DGPL encargó un estudio sociolingüístico, vamos a decir sin precedentes, denominado el estudio sociolingüístico del aragonés, que permitía, yo lo que decía, ¿no?, en ese acto de agonía, hacer una fotografía. Imaginaos que pudiéramos fotografiar nuestro querido territorio y pudiéramos ver cuánta gente, cómo, dónde, en qué momento de su vida, con quién, bajo qué circunstancias habla aragonés. Es muy complicado, es muy complicado. Entonces se pusieron los medios, se coordinó el trabajo entre, bueno, tres personas que no están aquí, que fueron las cabezas pensantes, y yo fui el brazo ejecutor de dicho trabajo de campo, y realizamos más de 1000 encuestas por todo el Alto Aragón para descubrir, pues eso, cómo utilizaba la gente el aragonés y en qué circunstancias. 146 municipios, en total 148.000 habitantes, vamos a ir echando cálculos. De los 140 municipios, solamente tenían más de 5.000 habitantes Jaca, Sabiñánigo, Huesca, Barbastro, Monzón y Binéfar. ¿Os dais cuenta de la realidad demográfica que tenemos? Todo esto para alcanzar un nivel de confianza del 95%, es decir, hay una solidez científica detrás. Aquí tenéis también, por curiosidad, los municipios donde se entrevistó, si queréis tomar alguna fotografía. Aquí tenéis una gráfica para que veáis todavía mejor cuántos municipios tienen en el Alto Aragón de 0 a 249 habitantes, más de la mitad. Más de la mitad de los municipios encuestados tenían menos de 250 habitantes. Como veis, conforme aumenta la población, va bajando hasta un único municipio que tiene más de 20.000, que es Huesca Capital. Entonces, imaginaos para realizar el trabajo de campo qué complicación, ¿no? O sea, llegas a un pueblo como Locorzano, que tiene, si no me equivoco, 8 o 9 núcleos. Tienes que entrevistar a gente de todos los pueblecitos, gente que se niega a contestar, gente que tiene miedo a que le preguntes. No, el aragonés, uy, deja, que eso, que nos echaban la bronca, nos carrañaban en la escuela, que charlas basto, que charlas fiero. Muy complicado, ¿no? Entonces, yendo a las respuestas, menos del 10% de la población dijo hablar exclusivamente aragonés en su día a día. O sea, hay un 8,8% de la población encuestada que dice hablar aragonés en exclusividad. El 16%, es decir, el doble, utiliza en su día a día tanto el aragonés como el castellano por igual. Una mayoría, vamos, que arrasa el 66, el 67,8% utiliza el castellano en exclusividad y el 7% utiliza otras lenguas. Esto es muy bonito y muy importante. También con este estudio sacamos en claro que cada vez más gente denomina a su lengua aragonés. Casi el 40% de la población que dice hablar aragonés llama a su lengua aragonés. Todavía se resiste el autoglotónimo fabla, como se ha conocido durante mucho tiempo, pero baja al 20%, y persisten también, pues, las denominaciones locales, el patués, el cheso, el chistavín, el ribagorzano, baixo ribagorzano, etc. Por cierto, nadie dijo que hablaban la pau ni la papí, ¿vale? Muy interesante. Como podemos ver, el aragonés es una lengua cada vez más rural, se habla más en los municipios más pequeños, aunque esto contrasta con otro dato: cada vez hay más neohablantes en las ciudades. La gente que se pone a aprender aragonés generalmente se ubica en los núcleos urbanos, capitales comarcales, por ejemplo, Sabiñánigo, Jaca, Monzón, Barbastro y Huesca, evidentemente. Como podéis ver también, la lengua aragonesa es una lengua envejecida. Se utiliza eminentemente en los mayores rangos de edad, sobre todo en las personas que se encuentran entre 75 o más años. Los jóvenes, un dato esperanzador, pero bastante, bueno, esperanzador me refiero porque todavía podemos decir que se habla, ¿no?
Si sumamos la gente que utiliza tanto el aragonés en exclusividad como el aragonés y el castellano por igual, hay casi un 19% de los jóvenes que dicen utilizarlo. El resto, castellano y otras lenguas. Muy importante también la evolución temporal. Os pediré un momentito que tratéis de alcanzar visualmente la pantalla. El 11% de la población dice que hablaba aragonés al principio de su vida. El 2% dice hablarlo ahora. Fijaos cómo evoluciona. El 11% que lo utilizaba a lo largo de su día a día hace unos años, ahora ha bajado al 2,5%. El castellano, la gente que utilizaba castellano hace unos años era 64,2%, a día de hoy 73%, siempre crece. ¿Os habéis dado cuenta que lo que sobra en un lado se va a otro? La diferencia del aragonés se inserta en la del castellano. Sin embargo, la gente que utiliza tanto el aragonés como el castellano, ambas por igual, se mantiene bastante estable. Pasamos, incluso se incrementa del 16,5 al 16,9%. Como podéis ver aquí, el bilingüismo no es excluyente. Por favor, abramos los ojos. Porque tengas que hablar una cosa, no tienes por qué dejar de hablar la otra. Los datos son los que lo dicen. El bilingüismo refuerza, no excluye. Y aquí tenéis, nada, simplemente por curiosidad, en qué circunstancias se utiliza el aragonés. Preguntamos a la gente si lo utilizaba con sus padres, si lo utilizaba en el mercado, si lo utilizaba en la administración. La respuesta es que el aragonés se utiliza sobre todo en círculos de confianza, es decir, la familia, los amigos, en entornos lúdicos muy privados. Algunas personas se relacionan con la administración local, por ejemplo, cuando hablaban con la DGPL, cuando hablaban con los ayuntamientos, con las comarcas. Hay ciertos ámbitos en los que se utiliza el aragonés también. En el ámbito sanitario, por ejemplo, en algunos pueblos donde los enfermeros, las enfermeras, los médicos son del propio lugar, sí que hay ciertas conversaciones en aragonés, pero como os podéis dar cuenta, cuanto más oficial es el contexto, más desaparece el aragonés y aparece el castellano. Eso a día de hoy es, vamos, inevitable. Como conclusiones, podríamos decir datos. A mí, Alejandro, dime datos, ¿no? ¿Cuánta gente lo habla? Bueno, podemos establecer, porque es muy complicado, tenéis que entendernos, que hay una horquilla entre 3.200 y 8.500 personas, ojo, mayores de 15 años, no se tienen en cuenta los niños, serían muchos más en este caso, que utilizan de manera cotidiana el aragonés como lengua de comunicación. Diariamente, de mayores de 15 años, hay entre 3.200 y 8.500 personas. Que tengan conocimientos de aragonés, que no es lo mismo, porque hay mucha gente que sabe hablar un perfecto aragonés, pero no lo utiliza. A mí gente que entrevistándole me decían, Zagal, pero si yo sé echar aragonés, pero ¿con quién lo voy a emplear yo? ¿Con quién? Si no hay nadie que lo hable. Esa gente se establecería entre 30 y 40.000 personas. O sea, muchas más. El aragonés está presente, pero está dormido. El aragonés está vivo, se aferra a la vida, lo conoce la gente, hay mucha competencia pasiva, hay muchos niños que entienden perfectamente a sus abuelos, pero no dan el paso, no lo hablan. Hay gente mayor que se va a morir con esa lengua enterrada en sí. Yo invito a que despleguemos toda esa gente que tiene conocimientos, que tiene curiosidad, que tiene interés, que nos pongamos a la práctica, que lo pongamos a la práctica, por favor, que una lengua si no se habla, si no tiene ese uso, esa utilidad práctica, está condenada a desaparecer. Entonces, para que no desaparezca, sí, se me ha escapado, pero ¿qué hace falta? Cooficialidad, por favor, cooficialidad. Si no, intentamos que tenga presencia en medios de comunicación e Internet. Si no, aparece en la escuela. Si no, se fomentan los neohablantes. ¿Sabéis qué decían mis tutores? El aragonés o es urbano o no será. ¿Sabéis cuando fui a entrevistar a gente de La Guarguera lo triste que es ir un martes de diciembre y no encontrarte a nadie en todo el día? ¿Cómo podemos querer que el aragonés sea esa lengua exótica de cuando te vas de vacaciones al Pirineo y escuchas a dos pastores hablar? No, por favor, el aragonés o es práctico, o es urbano, o no será. Porque tenemos una transmisión intergeneracional muy débil. Así que, por favor, cooficialidad. No os lo digo desde, bueno, también, no voy a mentiros, os lo digo desde el sentimiento, pero os lo digo
con estudios científicos detrás, con una evidencia empírica, cooficialidad, por favor. Muchas gracias en Alto Aragón y a suyas lenguas. ¿Me pasa el tiempo? Bueno, pues no sé cómo es. Muchas gracias, Alex. Vamos a abrir turno de preguntas. Carlos va a controlarnos las que haya online. Ya, mientras se piensan las preguntas, aprovecho para decirles que la semana que viene será la última sesión del curso. Trataremos, será en la Diputación Provincial, haremos la clausura. Aquellos que deseen tener certificado, que nos lo digan. Carlos les escribirá para que puedan contestar, porque haríamos entrega en el mismo acto de clausura después de terminar la sesión, que será muy interesante, con un título muy sugerente: En busca de Aragón a través de la restauración arquitectónica, a cargo de la catedrática del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Extensión Hernández. Muy interesante, a través de la arquitectura y del arte, encontrar esa respuesta a Aragón, ¿no? A la percepción de Aragón a través de su patrimonio. Dicho esto, ¿preguntas en la sala? Ya son muy expertos, ya son 2 sesiones seguidas. A este no le dejes hablar. Pero yo no quiero hacerte ninguna pregunta. Solo quiero decirte que me han saltado las lágrimas. Sí. Y que muchas gracias no por lo de hoy, que también, sino sobre todo por todo el trabajo que has hecho y el que te queda por hacer. ¿Me estás haciendo llorar, macho? ¿Te parece aquí terapia colectiva? No, de verdad. Me emociono porque, bueno, creo que ahí ya nos podemos quitar las máscaras. Lo que es hablar con un director general a las 12 de la noche que sacrifica su tiempo personal simplemente por amor. Porque al final es que las lenguas son sentimiento. Lo decía el otro día en DGPL, o sea, en DGPL, así lo que digo, en la DPZ. Os lo comentaba. Todos tenemos una opinión acerca de la lengua. Es muy complicado que la opinión sea neutra. ¿Por qué? Porque con una lengua amamos, con una lengua odiamos, con una lengua nos criamos. Las primeras palabras de nuestra madre, de nuestra abuela. Con una lengua describimos nuestro mundo. O sea, nuestra lengua. Me emociono. Muchas gracias. Tranquilo, nos has transmitido perfectamente desde la cabeza y desde el corazón el sentimiento por la lengua, por la cultura, por Aragón en su conjunto, porque esto forma parte todo de una pasión, y te lo agradecemos profundamente. Ya que lo que queríamos es que hubiera chicos, gente joven como tú, pero no uno ni una docena, o como Iris, que estuvo el otro día, sino que tuviéramos unos cuantos cientos, y seguramente nos cantaría de otra manera, ¿no? Nos iría de otra forma. Pero bueno, vamos a seguir con las preguntas o intervenciones, si las hay. Nuestro querido patrocinador se ve. Bueno, yo quería que Alex, bueno, aparte de agradecerte también la emoción que pones en lo que cuentas, que nos emocionas a todos, me gustaría que desarrollaras el tiempo en el que estamos ahora, porque has contado hoy una diapositiva final, pero porque ahora estamos en un tiempo de resistencia, o en un tiempo de aguante, o un tiempo en espera de tiempos mejores. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias que deberíamos tener presentes o plantearnos de cara a que con el trabajo de la Dirección General y que el trabajo anterior, en este paréntesis que espero, yo sinceramente, espero que para la supervivencia de la lengua sea un paréntesis pequeño, porque la amenaza, cuando es institucional, es muy contundente, porque ahora los neohablantes que tenemos curiosidad, la gente que se acerca a ella y demás, ¿qué tendríamos que estar haciendo? ¿O dónde tendríamos que estar resistiendo? ¿Y cómo? Yo siempre digo, es una pena porque la sociolingüística del aragonés no avanza a la velocidad que avanzan los tiempos. Por ejemplo, el catalán tiene una sociolingüística brutal. O sea, el catalán, tal cual ha pasado esta situación, ya tendría una respuesta, un bloque de acción, vamos, una militancia activa. Nosotros
La verdad que vamos bastante escasos. Entonces ahora hay algunos autores que están hablando de el invierno nuclear del aragonés. Es decir, después del florecimiento ahora viene Chernóbil. Es decir, los cimientos están ahí porque se han puesto, pero se está pudriendo todo. Entonces, además está jugando con algo muy peligroso, porque, por ejemplo, entra el nuevo gobierno, elimina la DGPL, esas labores se trasladan a patrimonio, pero, por ejemplo, la academia ya ha quedado, ¿no? Y además, sin dotación. La cátedra, por ejemplo, también ha quedado. La cátedra a día de hoy no está eliminada, ¿verdad, Nacho? Sí, está eliminado. Ah, ya está eliminada. Bueno, se ha dejado morir también poco a poco. Entonces se está jugando, además ahora, por ejemplo, se habla el otro día hablaba incluso Azcón de lengua y libertad. ¿Quién somos nosotros para decirle a la gente lo que quiera aprender, lo que quiera hablar? Claro, son cosas, es que se está jugando ahora mismo con algo muy peligroso. O sea, no se ha dotado, no se ha continuado con ese armazón, con esa estructura, con esas herramientas para seguir trabajando, pero ahora como que hay una especie de concepción neoliberalista de la lengua, como que es un ente que, bueno, si está ahí por sí solo se tiene que desarrollar, ¿no? Él seguirá su ciclo, él seguirá tal. Entonces yo creo que ahora lo que nos toca es actuar como sociedad de base. En primer lugar, tenemos recursos, tenemos materiales didácticos, tenemos amplia literatura, tanto científica como de ocio y recreativa. Creo que ahora nos toca lo primero responder, pues eso, con nuestro interés, con todo lo que nos ha dejado el legado de la DGPL para continuar formándonos, para conocer la lengua, porque siempre se dice no puedes amar lo que no conoces, entonces tenemos que hacer también una labor de conocimiento, de acercamiento. Y creo que también nos toca reivindicar. Creo que ya vale de salir solamente a las calles por el trasvase. O sea, Si la lengua fuera nosotros dos. si la lengua fuera nuestro trasvase, ¿qué haríamos, no? O sea, creo que respondiendo a tu pregunta, creo que nos toca también decir aquí estamos, aragonés y catalán siempre independientemente de quién esté. O sea, ¿quién se imagina, por ejemplo, que en el País Vasco, que en Galicia, que en Cataluña llegue, por ejemplo, ahora un gobierno de estos y lo quite? ¿Cómo reaccionaría la gente? Es que eso es la peor politización que hay de la lengua. No es fomentarla, es el limitarla. ¿Quién iba antes? Sí, sí. ¿Usted? ¿Esa preocupación mostrada sobre Europa cuando se cepillaron la DGPL tuvo algún recorrido o ahí quedó? Yo creo que no. ¿Sabes cuál es el problema? Que la carta obliga, la carta europea, una vez tú la firmas, la ratificas, te obliga a tomar esas medidas, pero no tiene mecanismos de coerción, no tiene mecanismos de corrección. O sea, no tiene un mecanismo penal, por ejemplo, que te pueda penalizar por no hacerlo. Ella te recomienda, te asesora, te dice, esto que has hecho está mal, o mándame información sobre esto, Bien. pero no tiene mecanismos de corrección punitivos. O sea, nos puede decir misa, que además es lo que nos pasa con todo, con Europa, con la ONU, nos advierten, pero luego como no hay un brazo ejecutor que pueda aplicar esas disposiciones, estamos, la verdad, muy lejos de solucionar. Pasamos a. Miguel, creo que quería preguntar algo, ¿no? No. Ha levantado la mano. Perdón, no te he visto, Miguel. Y luego, bueno, al final, en el trabajo nuestro, nos pasa que, a su vez, como no pensamos baile, pues contesto yo que nos portiata al punto que queremos. Mucho ya está un bocauso con el autogobierno, pero tenemos en bella unidad con las lenguas nuestras. Y yo me pregunto ahora que, bueno, hemos tenido en Asturias pues una remitida en tal oficialidad, que es a ti pues a más correo, pero bueno, iba por decidita. Y ahora que también se ha mal correo, pero tenemos ya en el Parlamento Europeo o debate de introducir a normas oficiales de España bueno, en las sesiones, en interpretación, en traducciones, etcétera, en el Parlamento Europeo. Ahora que lo tenemos también en el Congreso y en el Senado. Es decir, todo eso que son puntos externos a la propia realidad aragonesa o aragonesa, ¿piensas que puede jugar a favor de que, bueno, en un plazo, saber, medio, bueno, poder pasar este invierno nuclear
la lengua aragonesa. Poder machugar a favor de que a la fin vellésemos la cooficialidad del aragonés y lo catalán de Aragón. ¿Alguien sabe la respuesta? Una opinión. Yo creo sinceramente todos aquellos ejemplos que puedan ir adelante fuera de Aragón. Todo aquello que supere lo puramente autonómico y que nos pueda un poco impulsar, guiar desde arriba, es bienvenido. O sea, yo creo que siempre va a ser un viento favorable. Pero es que yo creo, y es mi teoría y la digo siempre, que es que el problema del aragonés y del catalán de Aragón es que somos los propios aragoneses. O sea, es que el problema es interno. Por mucho que el contexto internacional, que el contexto nacional, bueno, nacional no, porque sería el contexto de Aragón, ¿no? El contexto estatal sea más o menos favorable, yo creo que es que hasta que el problema, o sea, hasta que la imagen de las lenguas, hasta que el componente identitario, hasta que el componente cultural de actitudes hacia la lengua no cambie, Miguel, hasta que nosotros no cambiemos, yo le auguro un futuro muy negativo. O sea, cuando tienes gente, propios aragoneses, que te niegan la existencia de sus lenguas, que creen que esto es un chiringuito. Es que hay negacionistas entre nosotros, o sea, es imposible que una lengua llegue a la cooficialidad si la gente verdaderamente no cambia esa imagen. Y yo por eso digo que una de las mayores labores que ha hecho la DGPL es la de normalizar y difundir. Hay mucha gente que durante estos años no se ha atrevido a hablar aragonés, pero seguro que su imagen ha cambiado. ¿Por qué? Porque la ha empezado a ver aquí, porque ha visto el rótulo de Huesca en bilingüe en la puerta, porque la ha visto aparecer en radio y en televisión, porque se ha enterado que hay un día de la lengua materna, porque ha visto vídeos de zagales que la hablan en la escuela. Tareas de normalizar, de cambiar esa imagen. Si esa imagen algún día, ese componente identitario, esa rabia, ese negacionismo cambiara, yo creo que sí. Pero por mucho que los vientos institucionales sean favorables desde fuera, si el problema sigue estando dentro, yo lo veo muy, 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 muy complicado. No sé si con esto respondo. Seguro que no encontramos ni en la sala ni fuera en la calle ni un solo aragonés que estuviera de acuerdo con que fuera alguien espaldando ermitas románicas por nuestro patrimonio. Es verdad que no había nadie que defendiera eso. Sin embargo, hay cientos y miles de aragoneses que dan por bueno que se pierda una lengua y un patrimonio que solo está aquí, porque el románico está aquí, está en Cataluña, está en Francia, está en todo el Estado, etcétera. Es decir, patrimonio románico lo hay en todos los lados. O el catalán. El catalán es lengua oficial de un estado como Andorra, lengua oficial en Cataluña. Es decir, si el catalán no lo sabemos nosotros aquí, no se va a morir ni le va a pasar nada porque tiene un montón de defensores en el resto del territorio. Pero es que el aragonés es nuestra lengua privativa. Lo que no hagamos nosotros no nos lo va a hacer nadie, porque solo está en Aragón. Lengua privativa propia, pero privativa de Aragón. Propia también es el catalán de Aragón, en las comarcas donde se habla, pero propia y privativa de Aragón. Es decir, lo que no hagamos los aragoneses, y enlazo con lo que acaba de comentar Alejandro, lo que no hagamos los aragoneses no nos lo va a hacer nadie. Por eso, bueno, yo creo que nosotros desde la Fundación intentamos hacer esa labor de difusión y de conocimiento. Por eso el año pasado tuvimos 2 sesiones que trataron de estos asuntos. Este año hemos vuelto a tener otras 2. Podríamos cambiar de tema, pero nos parece que es importante que lo hagamos porque si no, igual no lo hace nadie. Y por eso, gracias a la Diputación Provincial, ya llevamos 2 años que somos los impulsores de la celebración del Día de la Lengua Materna, que antes lo hacía quien lo tenía que hacer, que era el Gobierno de Aragón, y que ahora pues lo hace. La única institución es la Diputación Provincial de Zaragoza y lo hace pues con nuestro impulso. Este año hicimos ese acto que algunos de ustedes estarían, se reunieron más de 160 personas en el salón de sesiones de la Caja Rural, hubo un concierto de Bufacalibos de Villanueva y se proyectó un documental de Baitico, de la Val de Bielsa, extraordinario. Bueno, pues nosotros hacemos en la modesta responsabilidad y posibilidades que tenemos, hacemos lo que podemos, pero evidentemente sin el apoyo institucional es muy difícil conseguir cosas. Se ha demostrado. Cuando lo ha habido, se han hecho muchas cosas y ahora que no lo hay, no solo es que no se hagan, es que si se puede, se va a demoler, a espaldar. Y eso es muy difícil de luchar contra ello. Perdonad por No. Y ahora ya por la que detención. quería retomar simplemente lo que estaba intentando decir antes de echarme a llorar, con todo este tema del negacionismo y de todo esto, ¿sabéis por qué los aragoneses no quieren muchas veces sus lenguas, no las reconocen? Porque ya se han creado en una realidad plenamente castellanófona. Es que yo he abrazado a gente haciendo encuestas porque es que
me han hecho entenderlo. O sea, yo tengo gente de Barbastro, de Monzón, que me decían, Alex, que sí, que me parece muy bien, que eres muy simpático, que entiendo tu interés por el aragonés, tal, dice, pero que es que no es mi lengua. Es que eso es lo que quería deciros antes de echar a llorar. Es que los aragoneses creen que el aragonés no es su lengua. Me la ha hecho gente de todos los pueblos del Alto Aragón. Alex, que lo entiendo, pero que tienes que entenderme tú a mí, que es que mi lengua es el castellano. Es que ya, o sea, y esto viene de antaño, de la Edad Media, lo habéis visto ya. Es un proceso, a veces te hace creer que es tan irreversible, todo es reversible en esta vida, pero quiero que lo entendáis, por favor. La gente no concibe el aragonés como su lengua. Ese es el fallo de base. Se consideran Vamos, castellanos. vamos a atender también a nuestros seguidores online. Bueno, pues terminamos ya. por aquí hay unas cuantas felicitaciones, palabras de gratitud y reconocimiento. No hay haters. Julia dice que pasión es verdad, y esto es mote, comillo rechito. También, pues bueno, Isabel dice que eres un crack. También, pues bueno, es una serie. Gracias también, María Jesús, gracias por tanto dato, por presentar la charla con sentimiento y transmitir la pasión que te guía. Eso pues es muy importante, ¿no? El valorarlo. Y luego, pues bueno, lo estabais esperando todos. Tenemos a Ángel que también nos comenta algunas cosillas y no me resisto a seguirlo con cierta literalidad. Dice Ángel, a ver, me lo voy a poner un poquito mejor. Disculpad. Creo que está claro que gracias a la gestión de la Dirección General de Política Lingüística se ha avanzado tanto en el poco tiempo que la dejaron trabajar como en los 20 o 30 años anteriores, a pesar de la titánica y poco valorada lucha de las asociaciones culturales y de enseñanza como Ronda de Estudios Aragoneses, Vigallo, etc. Al menos ahora ya hay un conocimiento general de que el aragonés es otra lengua romance, a diferencia de cuando yo a últimos de los 70 del siglo pasado al Instituto Goya llegué diciendo yo me clamo Ángel, yo chorro aragonés, que era como un marciano que acababa de aterrizar su platillo volante en el patio del instituto. Bueno, dicho todo eso, un poco lo mollar de la cuestión, aunque hay algunas cuestiones que de algún modo en las últimas palabras pues ha sido ya desvelando, pero bueno, me gustaría que el ponente valorase la aportación de los medios de comunicación, en concreto la emisora Chisla Radio, la única emisora de agresión aragonés que ayuda a crear, y qué piensa que debería hacer el gobierno para que no muera la única lengua propia de nuestro país y qué deberían hacer los medios de comunicación, sobre todo los públicos. Yo personalmente estoy convencido de que tanto Aragón TV como Aragón Radio deberían emitir parte de su programación en aragonés, pero cada vez que lo he planteado me he encontrado con un muro. Bueno, pues a partir de esa experiencia personal y profesional, pues bueno, pues también un poco planteado cuál sería esa situación actual. Lo primero agradecer a Ángel, que lo primero que haya aguantado toda la sesión, que ha sido un poco tostón en algunos puntos, pero veo que se ha quedado con todo y lo ha seguido desde cerca. Gracias por tu atención. Yo creo que la respuesta es siempre la misma y es cooficialidad. O sea, sé que soy muy reiterativo con esto, pero es que una cooficialidad te obliga, es que no hay más. Una cooficialidad no da margen a la interpretación de si hay que ayudar a las radios, no hay que ayudar a las radios, si la lengua debe estar presente, no debe estar presente, si no hay cooficialidad estamos como siempre al amparo de los intereses partidistas, de las faltas de presupuesto, de las pobres asociaciones que están siempre luchando con menos 100% de medios, o sea, cooficialidad, sin cooficialidad, es que no hay futuro. Y además es que nos instan desde la Carta Europea, nos instan desde otras instituciones, nos instan los expertos. Las experiencias de reversión, por ejemplo, el euskera, ¿creéis que si el euskera no hubiera sido cooficial en el País Vasco, tendría el número de hablantes que tiene a día de hoy? ¿Cómo habría sido el futuro del euskera si con la llegada de la democracia y de las autonomías no se hubiera elevado al nivel de cooficial, o el gallego, por ejemplo, el catalán? ¿Tenía una base social amplia trabajada? Sí, pero ¿nos habrían garantizado su presencia en medios, en la universidad, en simposios internacionales? Es que yo digo de verdad, respondiéndote, Ángel, yo creo que ¿qué tenemos que hacer? La respuesta es la cooficialidad, para que nos dé esas herramientas. Muy bien, pues con este mensaje tan claro y tan rotundo y tan desde el corazón, te agradecemos, Alex, muchísimo tu intervención
yo creo que nos has trasladado a todos con emoción y con mucho conocimiento. Y les emplazo a ustedes al próximo día en el que terminaremos el curso. No sé si tienen muchas ganas ya de terminar o no, pero el próximo día, final de curso. Muchas gracias.